Guardiola está intentando reconstruir su Manchester City y para ello estaría cerca de fichar a Tijani Reinders, por un lado, por unos 55 millones de euros más variables. Al menos son las cantidades que se comentan en los medios de comunicación. Y también a un jugador del que ya sabéis he hablado varias veces aquí en el canal en cuanto a los jugadores más espectaculares, más entretenidos de ver, los más divertidos de ver, ¿no? Como solemos comentar, como es el caso de Ryan Cherky, que se habla de que el Lyon por unos 30-35 millones de euros le permitiría salir. Voy a hablar de los dos jugadores de una manera, bueno, en principio breve, pero luego a saber en qué termina esto. Dejando claro que me sorprende, siempre me ha sorprendido mucho el precio que permite el Lyon con Cherky. Es algo que me lleva a la duda, ¿no? Respecto a ese jugador, pero voy a ir por orden, primero Reinders y después Cherky. Reinders, como seguro muchos sabéis, es un centrocampista que ha destacado especialmente esta temporada en el Milan. Realmente ya la pasada temporada ya había jugado bien, había jugado muchos minutos y había tenido buena presencia con Pioli. Pero esa temporada, sobre todo con Paulo Fonseca en el primer tramo de la temporada, fue cuando hizo un rendimiento más notorio, más diferencial. Él fichó por el Milan después de una gran actuación, de un gran rendimiento en el AZ Alkmaar, como centrocampista de carácter organizativo, a la altura jugando. Y esto es una de las cosas, porque yo debo decir que Reinders me parece un buen jugador. Ha sonado alguna vez incluso para el Barça, tanto cuando estaba en el AZ Alkmaar y estaba Xavi como entrenador, que decían que lo quería, como creo que sonó tanto en 2022 como en 2023, ya cuando estaba en el Milan también sonó para fichar por el Barça, de que Xavi estaba muy interesado y tal y cual. En el AZ Alkmaar jugó en una posición más atrasada, más en lo que hoy habitualmente se está comentando y sobre todo desde la llegada de Xavi está la base del juego, ¿no? La zona del doble pivote, la zona del pivote, la zona por delante de la defensa. A pesar de que Reinders es un futbolista cuyas características parecen más para un interior y sobre todo un interior llegador, una especie de Fermín. Quizás no tanto como Fermín, ¿no? Casi más como los antiguos Ballack, Lampard, Gerrard, ese tipo de jugador que tiene buen toque, buen desplazamiento, 30-40 metros, una de sus habilidades que precisamente por eso le ha permitido jugar en la base del juego, tipo Guardiola en su momento, ¿no? Poniendo esos cambios de sentido, balones a banda precisos, de 30 pases, 30-40 metros, desde la zona central a las bandas, un pase muy fiable, buen pasador, en largo, en corto, buena técnica que le permite ser un jugador que no es fácil que pierda balones, pero además muy buena llegada desde atrás y muy buena capacidad de definición. Por eso Paulo Fonseca en la primera parte de la temporada lo utilizó jugando detrás del delantero y ahí se infló, ahí destacó, dio un boom en sus estadísticas realizadoras y de asistencias, que al salir Paulo Fonseca y llegar con Sisao, pues esto cambió, porque volvió a jugar más atrás, volvió a jugar más alejado de la portería y evidentemente se ha visto penalizado en cuanto a su capacidad de producir estadísticas. Tengo mis ciertas dudas con este fichaje respecto al City, porque la verdad que estoy un poco confuso con lo que está haciendo Guardiola, o más bien con lo que hizo esta temporada. Ha sido una temporada rarísima. Yo entiendo que hay fines de ciclo, pero este ha sido un fin de ciclo raro porque Guardiola ha cambiado mucho el esquema, ¿no? Terminó jugando con una especie de 4-2-3-1. Está claro que Guardiola ha demostrado a lo largo de su carrera que es bastante flexible en cuanto a sus esquemas. Casi siempre ha utilizado el 4-3-3 como esquema tipo,
pero ya lo hemos visto utilizar 3-3-4, 3-4-3, lo hemos visto utilizar una especie de 3-4-3 asimétrico, un 4-3-3 asimétrico dinámico, con un equipo que sale con 4 desde atrás, pero que luego uno abandona y se quedan 3, y por ejemplo lo que hizo con Stones, ¿no? Lo de incorporarse al centro del campo y todas estas modificaciones. Esta temporada, sin embargo, pues se ha sentado en una especie de 4-2-3-1, con la llegada de Marmús y de Nico González. Apostó por esto. Ya de antes, en realidad, de antes de que llegara Nico y Marmús, ya estaba jugando con el 4-2-3-1. Y tengo esta duda, ¿no? De si va a seguir apostando por el 4-2-3-1. En ese caso, habría que ver para qué ficha a Reinders. Si lo ficha para jugar en el 4-2-3-1 por detrás del 9, que podría ser una posibilidad, o si lo ficha para jugar en el doble pivote. Recordemos que Kovacic ha tenido una lesión que le va a tener unas 3 semanas de baja, 3 meses de baja, según están comentando. Se pierde el mundialito donde recordemos el City va a estar. Y bueno, también por supuesto se puede decir, hombre, pero precisamente el fichaje Reinders tiene sentido porque te da esa polivalencia. Puede jugar, como estás comentando, detrás del 9 o puede jugar en el doble pivote. La verdad que sí, para el doble pivote es un jugador que quizás el 4-2-3-1 y un doble pivote sea muy idóneo para este jugador, porque tiene buena salida de juegos de atrás. Lo que digo, lanza muy bien, es fiable, es un jugador. No es Xavi escondiendo el balón o Zidane o Iniesta, pero sí que, o Riquelme, pero sí que es un Oberón también, que aquí ya puestos a hablar de jugadores de esas características, pero sí que es un jugador muy fiable, que luego, aparte, por su trayectoria en el AZ Alkmaar, con la selección de Países Bajos y mismamente con Pioli, pues tiene sentido de la construcción del juego, sentido de la dirección del juego y cierta capacidad defensiva. No es que destaque por su trabajo defensivo, pero suele estar bien colocado y suele implicarse bastante. Entonces, Reinders me parece un muy buen jugador, pero no las tengo yo del todo conmigo, con este jugador. No lo sé. En principio debería funcionar bien, pero habrá que ver si. Desde luego Guardiola tiene bastante trabajo con el City, ¿eh? A mí, por ejemplo, una cosa que me sorprende es que el City me parece que necesita muchos fichajes. O sea, yo no entiendo el dineral este que han pagado en el central que ficharon cuando. Pues bueno, no sé, o sea, lo digo con todo respeto, pero es que necesita centrales, necesita especialmente laterales. Laterales, al menos para mí, a mi juicio, ¿no? Yo me puedo estar equivocando y a lo mejor Guardiola dice nada. Yo no necesito laterales, no voy a jugar, no me interesa, lo que sea. Pero no sé, no lo veo yo con laterales fiables. Entonces, para mí necesita laterales, para mí necesita más centrales, porque en el momento que Rúben Díaz no está al nivel que tiene que estar, esa defensa sufre mucho. Sufre mucho. Que la defensa, para un equipo como el Barça, para un equipo como Guardiola, los de Guardiola, evidentemente, lo vuelvo a repetir, es una cuestión de bloque y empieza con la presión alta. Si la presión no es buena, pues claro, los defensas sufren. Pero no es solo eso, sino también el nivel luego que muestran propiamente como defensas. Y ni Guardiola ha estado muy bien defensivamente, ni Rúben Díaz ha estado muy bien, ni nadie ha estado muy bien en trabajos defensivos, ¿no? Entonces, pues bueno. Reinders me parece buen fichaje a ese precio. Debo reconocer que me ha sorprendido el precio también, porque por el rendimiento del jugador en el Milan, estando en el Milan y tal, dices, a ver, yo me esperaba entre 80 y 100 millones, la verdad. Y se habla de que con los variables, como mucho, se podría ir a 70. Me imagino que serán variables de fácil cumplimiento y que será más 70 millones que 55. Porque 55 fijos es una cantidad muy, muy buena por Reinders. Entonces, vamos a ver dónde lo ubica Guardiola. Buen fichaje, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas ahora mismo por cómo juega, por cuál será la apuesta de Guardiola a nivel de esquema. Para un 4-3-3 de interior podría servir Reinders.
Yo creo que sí. Sin embargo, casi lo veo más en un 4-2-3-1, jugando en la zona del doble pivote, acompañado por alguien, como jugando por detrás del 9 con libertad para dar llegada. Es un jugador en este sentido con cierta similitud a Gundogan. Era lo que estaba pensando, porque Gundogan, Guardiola también lo convirtió, lo utilizó muchas veces en la base, pero otras muchas veces también como llegador, y llegó a conseguir, ¿no?, una gran capacidad realizadora. Y Reinders tiene unas características bastante similares, la verdad. Entonces, podría ser un fichaje pues muy útil para Guardiola, ya veremos. Luego, en cuanto a Cherki, que es la primera vez, siempre he comentado mucho aquí o en Twitter y tal, ¿no? De hecho, en Twitter lo comentaba y fíjate, pues al final lo ficharon, que decía yo, oye, cómo me sorprende que Guardiola no ficha a Cherki, que con la falta de talento que hay en el mercado, o sea, falta de talento o talentos de este estilo, hay pocos. No es que abunden, está Musiala, está Wirtz, está Esteba William, está Lamine, está Pedri, está Olise. Dije Musiala, sí, ¿no? Y ya no cuentes mucho más porque algunos habrá, pero bueno, Rodrigo Mora, que también es otro jugador que me sorprende que no vayan a por él. Que no vayan a por él, porque simplemente con lo que ya se está viendo en esta primera etapa con el Porto, esta primera temporada en el primer equipo, con la edad que tiene, la cantidad de golazos y acciones brillantes individuales que está dejando, dices, este es otro tipo, otro chaval que lo pilla Guardiola y lo pone en órbita. O sea, es que aparte tiene fútbol muy puro de este ADN Barça. Y yo creo que el City necesita un inicio de ciclo, pues un poco como lo que hablábamos de Cruyff en su momento, que estuvo a punto de fichar a Zidane. Bueno, no es que estuviera a punto, es que él lo fichó. Él ya tenía el acuerdo, porque Cruyff en aquella época hacía una especie de manager y directamente contactaba él con los jugadores y ya tenía el ok de Zidane. Zidane estaba como loco por venir al Barça. Conocidas son las declaraciones de él, que dijo que de pequeño sus equipos eran en Italia la Juve. Eso habría que verlo porque claro, lo dijo ya yendo para la Juve, y en España el Barça. Entonces, lo que dije siempre, ¿no? Es una pena que ese fútbol del Barça de Cruyff no hubiera encajado Zidane ahí, porque yo creo que se hubiera obtenido el mayor prime de Zidane, y eso hubiera sido Ya Zidane de por sí como jugador fue un espectáculo, pero jugar en ese Barça hubiera sido una locura. Una locura. Y hubiera mezclado a Zidane con Figo y con Ginola o Ryan Giggs. Eso, hubiéramos disfrutado de un fútbol increíble. De la misma manera, pienso que este City, si Guardiola va a echar más temporadas, pienso que este City necesita de esto, necesita de ir ya por talentos diferenciales jóvenes. Cherki, Rodrigo Mora son los más disponibles en este momento. Sé que algunos te hablan también de Mastantuono, que ahora dicen de nuevo que el Trampas estaría cerca de ficharlo. Bueno, en Mastantuono debo reconocer que tengo que ver más para poder dar... Si lo llegan a fichar ya daré una opinión más en concreto. Pero de momento, a día de hoy, con lo que yo he visto, yo no me atrevo a ponerlo ahí con estos talentos que estoy comentando. Y no porque lo vaya a fichar el Trampas, ya que hace bien poquito le iba a fichar el Qatar Saint-Germain, y digo lo mismo. Ya hablaré más en profundidad, pero para mí le falta, no sé, al menos es una percepción, ¿no? Tampoco he podido verlo tantísimo como para poder dar una opinión muy fiable o más segura de mí mismo en lo que estoy diciendo. En cuanto a Cherki, y bueno, Reinders, por cierto, en estadísticas esta temporada, Serie A, 36 partidos titular, 37 en total, 10 goles, 4 asistencias, 8 grandes ocasiones creadas, 1,3 pases clave, 53 toques por partido, pocos duelos totales ganados, solo 2,4 por partido. Es poquísimo. Es poquísimo esto. El porcentaje está bien, que es un 43%, pero para la zona del campo en la que juega debería estar en duelos entre 5 y 7 duelos por partido. Es extraño. Ya digo, vamos a ver dónde lo encaja Guardiola. Vamos a ver dónde lo encaja.
En principio debería funcionar, pero no sé, tengo mis ciertas dudas. Luego también él le vi algunas actitudes un poco raras en el campo. Bah, no sé, ya veremos, ya veremos. Pero tampoco es que abunde, o sea, para este tipo de jugadores, para el centro del campo, tampoco es que abunde el fútbol de hoy. Y desde luego el fichaje de Reinders me parece, sí, bastante necesario. Bastante necesario. O sea, muy necesario para el City porque necesita centrocampistas de estas características. Pero no sé, quizás rastreando el mercado, quizás se podrían encontrar opciones, más opciones, ¿no? Bueno, no sé, ya veremos. Cherki. De Ryan Cherki, como digo, llevo un año comentando. Yo no sé si es el más espectacular. Pues claro, Lamin lo pone difícil en ese sentido para que sea él el más espectacular, pero... voy a ser sincero, sí. Sí, me parece en el último año. Yo creo que es el jugador que más acciones individuales espectaculares ha hecho. Es una locura. Basta, si no has visto jugar partidos de este jugador, basta que pongas un vídeo Ryan Cherki Skills y parece pues prácticamente un freestyler. Un freestyler convertido en futbolista. Tiene mucho talento puro. Talento natural, estamos hablando de un jugador con una capacidad con unos tobillos agilísimos, pero no solo eso, sino cuando hablo de talento natural me refiero mucho más al cerebro en cuanto a, repito, yo como persona no le conozco absolutamente nada, yo hablo del cerebro futbolístico del jugador. Tiene a veces, hay cosas que me parecen alucinantes, que por ejemplo, no lo estoy comparando con Messi, ni muchísimo, o sea, ni por remota casualidad. Pero Messi tenía una cosa que me alucinaba, que me parece que es lo que más diferencial le hacía, que es cuando tenía el blog, en la época del blog lo comentaba, ¿no? Que era esa especie de efecto Matrix, donde tú veías que era como si parase el tiempo, el tío era capaz de encarar en un 1 contra 1, en un espacio y tiempo muy reducidos, y un jugador normal cuando está en un espacio y tiempo reducido y está en un 1 versus 1 contra el defensa, rara vez a ti te da tiempo o tanto tiempo de estirar el tiempo, valga la redundancia, para llegar a ver la entrada del rival, y una vez ves la entrada del rival, ¡zas!, sales al otro lado. Messi era como que tenía esa increíble capacidad de esperar a que le entre el rival y una vez ve, como Mendieta con los penaltis. No sé si algunos no conoceréis a lo mejor a Mendieta, pero me imagino que muchos sí. ¿Os acordáis de Mendieta lanzando penaltis? Que no, yo creo que fue el mejor lanzador de penaltis de la historia. Tenía este método de esperar a que cayera el portero y era capaz, hasta el último momento iba al balón y era capaz de saber a dónde se iba a tirar el portero, ¡pum! Pues Messi hacía lo mismo pero con los regates. Tenía tiene ese don. Ese don increíble, ¿no? Aparte luego, claro, de la física que le da, porque el tío sale como un cohete, ¡bum! O sea, entonces a mí me hacía mucha gracia cuando lo decían, a este siempre tiene el mismo regate, le van a pillar el truco. Y dice, estos no han entendido nada. No han entendido nada porque si ves a Messi te puede salir por el mismo lado 10.000 veces que da igual. Da igual porque el tío siempre espera a la entrada, o sea, es una locura. Un regateador normal suele driblar a sus defensas haciendo fintas, haciendo amagues y luego pues sacan ahí, desbordan, ven al rival que ya ha quedado debilitado y salen por el otro lado, por ejemplo, ¿no? Pero Messi no necesitaba ni de fintas ni nada, Messi esperaba. Cherki en este sentido, en el sentido de... es como que mentalmente tiene la capacidad de saber por dónde le va a salir el rival. Antes de él hacer la maniobra ya sabe dónde está el rival, lo mal parado que va a quedar. Es algo acojonante. Yo he visto... si miras los vídeos, es que me gustaría, la verdad que... cómo me jode no poder subir los vídeos y reaccionar a cada jugada y comentar cada jugada. Pues concretamente este tío... es una pena porque dicen que es... claro, yo no sé. A ver, yo tengo una gran ilusión como seguidor del fútbol, ya no lo digo ni como culé ni nada, evidentemente, sino como seguidor del fútbol tengo la gran ilusión porque el fútbol va necesitado de este tipo de talentos. Necesitamos, ante la Truños League, con su antifútbol y sus robos, ante los equipos rácanos que se dedican a meter el autobús, necesitamos jugadores que den espectáculo, necesitamos
equipos que den espectáculo. Y la mezcla Guardiola-Cherki pues debería ser perfecta, pero va a depender del futbolista, que ya tiene episodios de falta de disciplina y que, como vaya con actitud de chulo, con Guardiola va fatal. Porque Guardiola lo manda a paseo rápidamente, pero rapidísimamente. Entonces, ojalá sea disciplinado, ojalá sea humilde y ojalá sea capaz de hacer caso a Guardiola. Porque Guardiola lo único que le puede hacer es bien. Es transformarlo en un jugador 100.000 millones de veces más completo, 100.000 millones de veces más eficaz de lo que es. Porque en este sentido también tiene sus cosas tipo Adama Traoré. Tipo Adama Traoré de... Buah, soy un jugón y hago lo que me sale del ciruelo. Pues permítanme la expresión, pero es que es la verdad, o sea, yo creo que de hecho lo acabo de expresar tal cual lo siente este tipo de jugadores, de buah, me voy, lo que estoy haciendo, menuda jugada, no, ya, pero para el YouTube es preciosa la jugada, pero es que ese tío que tenías al lado estaba solo, le tenías que haber dado el pase, ¿no? Deja de hacer regates y suelta el balón. Entonces Cherki tiene que... Y esto es la pena, ¿no? Si Cherki hubiera llegado, y es madridista, este lo es, como Kvaratskhelia, hay jugadores que son madridistas y este sí que lo es. Lo sé porque lo he visto en muchas entrevistas y noto cómo habla, y simplemente hasta en la mirada o en el tono de voz lo notas. Es normal porque es de orígenes magrebíes, si no me equivoco, de los que tienen pues muchos como ídolo y referente a Zidane y Benzema. Tienen pues ese tipo de jugadores que son sus ídolos y evidentemente, aparte Zidane de jugador fue el entrenador y Zidane era un espectáculo de jugador y bueno, ya digo, es un tipo que aparte noto bastante que tiene pues eso, cierto odio al Barça. O sea, es así, es así. Se equivoca el chaval porque evidentemente su fútbol es el del Barça, como el de Zidane lo era. Seguro que no conoce nada de esto de que Zidane quería venir a jugar al Barça y lo tenía hecho con el Barça y tal y cual, pues mira, cambió la historia, ¿no? Si Zidane hubiera hecho su historia en el Barça, seguramente Cherki sería culé y tendría un cariño especial por el Barça. Pero bueno, queda igual eso. Lo único que digo es que si Cherki hubiera, yo qué sé, ido a parar a Barcelona y hubiera empezado su carrera en la Masía, probablemente estaríamos hablando de un fenómeno diferencial para las próximas 10 temporadas. Ahora mismo no lo puedo garantizar, porque el talento lo tiene, habrá que ver si tiene la cabeza y la humildad suficiente para entender a Guardiola. Si la tiene, debería serlo. Pues futbolísticamente es un auténtico fenómeno. Es un fenómeno. Cualquiera que lo haya visto lo sabe. Datos. Voy a poner datos de esta temporada de Lyon. 44 partidos, 12 goles y 20 asistencias. 12 goles y 20 asistencias. En 3.107 minutos. Voy a hacer una comparación con Lamine. Un momento. Que hago la comparación con Lamine porque juegan a alturas del campo similares, perfil diestro, y aunque en el caso de Cherki juega también de media punta, que Lamine también puede, por supuesto, también podría, juega también de media punta y también incluso por el costado zurdo, que esta es luego otra, es bastante ambidiestro. Es que es un freestyler, es una locura, ya digo, yo creo que es el jugador más habilidoso técnicamente del panorama futbolístico. Bueno, he dicho 12-20, ¿no? 12-20, 12-20, 32. Lamine son 18-21, 39. Pero ha jugado 4.548 minutos. En el Barça, en un Barça ultra ofensivo. Cherki 3.107. En proyección, los números son superiores de Cherki. Que a ver, Lamine tiene 17 años y Cherki 21. Esto hay que destacarlo, que siempre parece que nos olvidamos y tal. Y no estoy diciendo que Cherki sea mejor que Lamine, cuidado. No sé qué estará pensando. Solo pongo estas estadísticas para que quede claro el pedazo de temporada que ha hecho. El pedazo de temporada que ha hecho dentro, además, de un Lyon que ni siquiera se ha clasificado entre los 4 primeros de la Liga Francesa. Y lo vuelvo a repetir. Lo normal es que un jugador brille más cuanto mejor es su equipo, como colectivo.
Y un jugador como Cherki lo normal es que brille más cuanta más posesión y más fútbol de ataque tenga su equipo. Y con todos los respetos al Lyon, ni funciona tan bien como equipo como el Barça, ni tiene tanta posesión como el Barça, ni genera tanto en ataque como el Barça. Lo que evidentemente le resta posibilidades a Cherki de brillar como podría brillar. Ahora, en el Manchester City, si él convence a Guardiola, tendrá la oportunidad de tener mucho más balón, mucha más posesión y jugar en un equipo que, bueno, habrá que ver si esta temporada Guardiola lo consigue, que tengo mis dudas, porque desde luego esta temporada ha sido terrible el Manchester City, pero si consigue volver a llevar a una buena dinámica al Manchester City la próxima temporada, pues desde luego tengo mucho interés por ver a Cherki. Quizás el rendimiento de Cherki no sea bueno inmediatamente, quizás empiece poco a poco, vaya alternando suplencias con titularidades, o quizás Guardiola está totalmente convencido del fichaje y es una petición personal y lo va a poner de titular sí o sí. Si lo pone, por cierto, habrá que ver de qué va a jugar. Y de nuevo volvemos al tema del esquema como con Reijers. En un 4-2-3-1, la verdad con el equipo que está elaborando ahora mismo, piensas, oye, podría ser interesante un doble pivote cuando vuelva Rodri. Estaba pensando ahora mismo en Nico González. Pero bueno, sea Nico y Rodri, pues con Reijers, ¿no? Podría ser el doble pivote, poner a Cherki de media punta o a Marmoush. Bueno, evidentemente tiene que tener profundidad de plantilla también y habrá que ver porque a lo mejor sigue contando con Savinho, con Doku. También me sorprende mucho el poco rendimiento de Doku en una línea. Me imagino que es un poco porque pues el jugador sigue haciendo mucho un comportamiento tipo Adama Traoré, que mucha velocidad, mucho uno contra uno, pero luego una toma de decisiones bastante mejorable. Quizás a Guardiola por eso no le está convenciendo, pero a mí me sorprende porque tiene unas habilidades, tiene unas condiciones que dices, es raro que este jugador no sea capaz de ser titular y de brillar en un equipo como el City de Guardiola, ¿no? Pero bueno, Cherki, sea de media punta o sea jugando en la banda diestra con libertad, lo normal es que se convierta en un jugador, o sea, lo normal. Pienso que existen muchas... Lo normal no, porque nunca se sabe. Va a depender, repito, de su actitud, de su humildad. Y luego de que se adapte también a Manchester, tal, de que se adapte al grupo. Pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver si se adapta o no. Si se adapta, las condiciones son espectaculares. Lo normal es que pase a ser un jugador protagonista del fútbol. Para mí ya lo es, evidentemente, Cherki. Que de hecho podría ser uno de los fichajes por este precio, que hablan de unos 35 millones de euros, podría ser uno de los mayores aciertos. Por 35 millones de euros es que el riesgo me parece que es cero. Cero. Porque con lo espectacular que es el jugador y el cartel que tiene en Francia, lo normal es que mínimo te saques 10 o 15 millones de euros y que tienes que perder. Para un equipo como el City, que le da igual en este sentido, pues la pérdida es cero. El riesgo es inexistente. Entonces, ya desde ese punto de vista, desde el punto de vista del precio, el riesgo es cero, el fichaje es buenísimo. Garantizado. Aunque pierdas un poco de dinero, merece la pena correr el riesgo. Pero para mí, lo normal, si el jugador es humilde, si el jugador hace caso a Guardiola, si el jugador se adapta a Inglaterra y no es de esos jugadores que, pues no me encuentro bien aquí, tal, lo que sea, pues su fútbol es el de Guardiola. Es un jugador muy inteligente a la hora de tomar decisiones, un jugador constructor de juego, que cae a zona de interiores, que es dificilísimo quitarle el balón, que tiene buen último pase, que para mí debe mejorar y mucho en la finalización, como Lamine. Es que es en ese sentido, y aparte sorprende porque dices, pero vamos a ver, con la calidad técnica que tienen estos tíos, que ponen pases y remates increíbles muchas veces, que tienen una zurda impresionante, y además en el caso de Cherki, que es ambidiestro, o cuasi ambidiestro, que maneja ambas piernas muy bien y tiene dos perfiles de remate,
Tío, lo normal es que te inflaras a marcar. Pero bueno, recordemos que Messi al principio también le costó, que a ver, insisto, cada vez que menciona a Messi siempre te salta alguien, pero hombre, ¿cómo lo comparas? Nunca voy a comparar a ningún jugador con Messi. Entendiendo la comparación de ¿es mejor Lamine que Messi? ¿Es mejor Cherki que Messi? ¿Es mejor Munitis que Messi? No, no. La comparación la hago porque evidentemente son jugadores que juegan en el mismo perfil y tienen unas característicticas y estilo de juego similares. Un estilo de juego, el estilo de juego de pillo la bola en la banda derecha y rompo hacia adentro con la bola pegadita al pie. Con buena capacidad de desborde, desequilibrio, filtro pases, tengo gol. Pues esa es la comparación. No, nadie quiere decir que estén al mismo nivel o algo por el estilo. Ya siempre te salta alguien ofendido a decir cosas como estas. Entonces, bueno, tengo mucha curiosidad, la verdad, por ver qué pasará. De momento no es oficial, ninguno de los dos. El de Reyners parece que lo va a ser inminente. Y el de Cherki parece que está también pues muy cerca, ¿no? Parece que está muy cerca. A mí espero que no se caiga el fichaje y me gustaría verlo porque ya digo, y lo he comentado muchas veces, que yo creo que si Cherki es humilde, lo vuelvo a repetir por enésima vez porque tengo mis dudas, yo no lo conozco de nada, y hay por ahí informaciones, pues eso, de indisciplina, de chulería. Si va a hacer lo que hacía Ben Arfa, no va a servir de nada. Guardiola le va a mandar a comer banquillo y le va a decir, venga, chaval, vete a reírte de otro y punto. Porque Ben Arfa hacía lo que le salía... Bueno, pues eso, ¿no? Yo soy buenísimo, a mí no me cuentes películas, tal. Sí, no, sí, buenísimo eres. El problema es que no haces caso. No. Cherki es como Ben Arfa. Como Ben Arfa. Cualquiera, yo no me canso de hablar de Ben Arfa. Cualquiera que haya visto a Ben Arfa sabe de lo que estoy hablando. Y si no lo has visto, en el caso de Ben Arfa debe ser uno de los jugadores que en YouTube tiene más vídeos de skills que te permiten hacer una idea. Creo que lo comenté el otro día y lo vuelvo a repetir, ¿no? Que aún el otro día al comentar esto me entró curiosidad por ver algún vídeo nuevo de Ben Arfa, ¿no? Y el otro día estaba viendo una jugada que es buenísima. El tío creo que se había ido de 4 desde el lado diestro, ¿no? Se va de uno, finta, se va de otro, vuelve otra finta más, se va de otro, supera al portero y en vez de marcar intenta hacer otro regate más. Dices, ¿por esto qué es, tío? O sea... evidentemente lo que no puede ser es jugar los partidos como en plan, no, bueno, es que yo estoy aquí para dar espectáculo y tal. Ya, a ver, pero tienes que entender que tiene que ser una mezcla entre dar espectáculo y ser eficaz. Porque se la está jugando el entrenador, se la está jugando tus compañeros, se la está jugando el club, se la está jugando los aficionados y los aficionados queremos que el equipo gane. No solo que tú des espectáculo haciendo, ¡va! ¡Qué jugada! Si marco eso, tío. Es que casi me voy de todos los jugadores del rival, ¿eh? Mira, si me hubiera ido de dos más, ya, pues que tenías la portería vacía, empuja el balón. Empuja el balón para adentro. No hace falta que te regatees a otro más, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Que eso es un ejemplo muy burdo, ¿no? El que acabo de poner. En el tema de Ben Arfa, el problema estaba en la toma de decisiones. Un abuso excesivo del regate, un abuso excesivo de la individualidad y un no uso de la mente para que esta mente sea una mente colectiva. Es decir, a ver, yo tengo estas habilidades increíbles, una calidad técnica y un talento espectacular, que no lo voy a poner solo al servicio del regate y la conducción, que es lo que más me gusta y sé que es lo más espectacular, sino también, pues tú mira lo que era Messi. Es decir, si Messi quisiera se podía regatear a todos los jugadores del equipo rival. Pues nadie tenía más regate que Messi, nadie. Los únicos que yo he visto, ya digo, Ronaldo Nazario y Maradona. El resto, nada. El resto te pueden hacer estos numeritos, ¿no? Estas cosas, tal. Pero regate, la facilidad para irse en el 1 contra 1, nadie tenía como Messi. Ahora, Messi, uno de sus grandes talentos también era que Messi, donde había un pase, él la pasaba. Dice, aquí tengo que pasarla, la paso. Pase a Jordi Alba, pase aquí... Caigo a zona de interiores, toco de primeras, aguanto el balón, retengo. La inteligencia en el juego. Y eso es lo que tiene que desarrollar Cherki lo máximo que pueda. Y por eso es necesario que haga caso a Guardiola. Porque si hay alguien que le puede dar una masterclass de cuándo retener el balón, cuándo soltarla de primeras, cuándo caer a interiores, cuándo pegarte a la banda, cuándo usar solo la conducción
cuando la jugada lo requiere. No adornarte por adornarte, jugar, sí, dentro de una libertad, dentro de, oye, pero déjame hacer... Sí, claro, tienes libertad, pero que sea eficaz tu juego. Si consigues serlo, pues yo diría que es el fichaje de la temporada. Si lo hacen por 35 millones de euros, yo es que no lo entiendo. Yo es que no... Porque por ese precio es que ya digo, ¿cuál es el riesgo? Para el Manchester City directamente ninguno. Para el Manchester City ninguno. Pero incluso para el Barça, ¿no? Yo para el Barça no lo pido porque ya está Lamine. No tiene ningún sentido fichar a Cherki. Es como Esteba o William. También pediría su fichaje, pero estando Lamine ya no tiene sentido. Es una pena. Una pena que no sea un jugador de diestro que juegue en la otra banda, ¿no? Pero bueno. Veremos si se concreta, si se hace oficial y desde luego con este fichaje, pues si yo ya veía al City habitualmente, ahora con más ganas estaré de ver, por ver el rendimiento por ver la adaptación y el rendimiento de Cherki. También Marmoush, recordemos que es un fichaje importante, ha llegado a mitad de temporada en medio de un City que, bueno, es un City que está en obras, ¿no? Un City que está en obras, que está en construcción y ahí se brilla menos. Ha dejado algunas pinceladas, algún hat-trick, el golazo que le metió, que fue al Fulham, ¿puede ser? No, al Bournemouth, ¿no? Precisamente de Hausen, que desde unos 30 metros metió un zapatazo que la enchufó por toda la escuadra. Y habrá que ver en un City que funcione mejor, siendo titular, en ese perfil zurdo y tal, a ver si... Habrá que verlo, ¿no? También habrá que ver qué pasa con Bernardo Silva, porque se habla de que podría salir... Y si hacen cambios tan significativos, teniendo en cuenta que ya no estará De Bruyne, que ya no estará Bernardo Silva, que Gundogan no sé si estará, creo que sí, pero que ya está evidentemente también en el tramo final de su carrera, pues es un City cambiando de ciclo, un poco como la 2016-2017 cuando llega Guardiola. Un poco como Ferguson, que tuvo algunas veces que necesitó de 2 años, o Cruyff. Cruyff necesitó, se acabó en el 94 en Atenas, y luego la 94-95, la 95-96, pues no fue capaz. No fue capaz de levantar inmediatamente al equipo. Pero ya estaba ahí, ya estaba construyendo algo, solo faltaba eso de Zidane, Ginola, y Núñez no estuvo de acuerdo y lo sacó. Lo sacó, que ahí empezaron pues muchos líos de los de verdad. No de los que se inventan aquí estos tóxicos, estos sembradores de odio contra el Barça, mintiendo y engañando a la gente. Para diversión de sus jefes madridistas. Guardiola es posible que necesite esta temporada también y que esta temporada pueda ser otro fracaso, la 25-26. Podría ser. Ya luego dependerá de las fuerzas que tenga Guardiola para seguir y de la confianza o no que tenga el Manchester City y la inteligencia que tenga en ese sentido de comprender que resetear un ciclo puede tardar 1 año como puede tardar 2 o incluso 3. Ahí está el ejemplo de Ferguson, lo tiene precisamente en el equipo vecino, ¿no? Que son varias las veces que necesitó de un par de temporadas sin títulos y de rendimiento más bajo. Ahora, dudar de Guardiola hay que ser... Vamos, yo si fuera el City lo tendría muy claro. Aquí Guardiola está hasta que él quiera estar. Salvo que, hombre, veamos que ya no le dedica tiempo a esto, veamos que pasa de todo, veamos que hace cosas muy graves. Pero Guardiola parece totalmente comprometido, ¿no? Y tengo muy claro que va a querer levantar ese proyecto, que repito, puede tardar 1 año o puede tardar 2. Dependerá de cómo se adapte Reijers, de cómo se adapte Cherki, si terminan concretándose esos fichajes, Marmoush, de cómo esté Haaland esta próxima temporada, de cómo evolucione Nico González, etcétera. Pero yo creo que el City tiene mucho por fichar todavía. Mucho por fichar y ya digo, en la defensa, tanto a nivel laterales como centrales, a mí no me termina de convencer lo que tienen ahí, no sé. En fin, ya veremos. Lo dejo aquí. Es importante, evidentemente, esto, porque el Manchester City es uno de los equipos que puede ser más peligroso de cara al objetivo de ganar la Robos Anti-Football League. La Champions, vaya. Si está muy fuerte, es más caro ganar esa competición y si está débil como esta temporada, pues es bastante más asequible. Y es importante esto. Pero no he hecho este vídeo por eso, sino por el tema de que ya digo, el tema de Cherki,
pues me parece un jugador, bueno, que ya veremos, ¿no? No las tengo todas conmigo por el tema de la actitud, ¿no? Que esto que comentan de indisciplina y tal y cual, pero bueno. De hecho, me sigue sorprendiendo mucho que lo pasen, que lo vendan tan barato. Es algo que me lleva a dudar. Porque dices, a ver, con lo que se ve de este tío en el campo, ¿qué precio es este? O sea. Pero ¿cómo puede costar este tío? 35 millones de euros y otros jugadores que estoy viendo por ahí. 70, 80, tal. Dices, ¿Esto qué es? No sé. En fin, ya veremos cómo evoluciona todo esto. De momento lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones. Visca el Barça, un saludo.